Fundación Por Igual Más. El modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad. El modelo de comunicación y de reconocimiento legítimo propone un cambio de paradigma, pasar de la inclusión al reconocimiento, y puede ser aplicado por todas las diversidades sociales. Vamos por parte. ¿Cómo surge? Comenzó a escribirlo en el año 2014 Ana Argento Nasser, comunicadora social y cofundadora de Por Igual Más. A lo largo del tiempo, el modelo se fue actualizando, con aportes de otros miembros del equipo, como Macarena Guzmán, Gisela Trento, Andrea Garde y Juan Pablo Vega. Actualmente es el modelo llevado adelante por la Fundación Por Igual Más, buscando instalar el paradigma del reconocimiento en todo el mundo. ¿Por qué incluimos el término comunicación en el título del modelo? Nuestro modelo concibe el lenguaje como constructor de realidades y la ontología del lenguaje arroja luz sobre ello, ya que propone el papel central que ocupa el lenguaje en la formación de nuestras vidas, de nuestras identidades y de los mundos en los que participamos. En el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo es fundamental tener en cuenta lo que las personas con discapacidad dicen y comunican sobre sí mismas. También es importante lo que la sociedad refiere sobre este tema y lo que el Estado comunica cuando habla de las personas con discapacidad, ya que el Estado también configura prácticas. Cuando hablamos de reconocimiento, ya sea para las personas con discapacidad o para cualquier otra persona, necesitamos tener en cuenta que en toda convivencia social se establece a partir del lenguaje una serie de interacciones que pueden dar lugar a dificultades o posibilidades en ese acto de nombrar o etiquetar al otro. Por lo tanto, los términos y los conceptos son importantes. ¿Por qué hablamos de reconocimiento legítimo? El modelo plantea un tipo de reconocimiento específico. Debe ser legitimado por prácticas concretas. En ese sentido, nuestro modelo adopta la distinción del filósofo Axel Honneth entre dos formas de lo que él llama reconocimiento. Reconocimiento ideológico, una promesa evaluativa en el nivel discursivo, y reconocimiento legítimo, que es una evaluación material cristalizada en esa promesa. Podemos decir que las leyes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad en sociedades democráticas implican únicamente un reconocimiento discursivo o ideológico, y por lo tanto, cuando no se legitiman con políticas y prácticas específicas, no constituyen un reconocimiento legítimo. ¿Por qué es necesario cambiar el paradigma? Para entender lo que propone el modelo, primero es necesario explicar por qué cuestionamos el término inclusión y por qué proponemos la alternativa de reconocimiento. Desde el punto de vista etimológico, la palabra inclusión deriva del latín includere, que significa poner adentro. El término includere está compuesto por la preposición in, dentro, adentro, y el verbo cludere, encerrar, confinar. La inclusión podría entenderse entonces como la acción de traer algo o alguien adentro. El adjetivo social proviene del latín socialis, que significa pertenecer, estar dedicado, convivir, unirse a otros. Socialis se compone del sustantivo soci, socios, becarios, camaradas, y se agrega el sufijo ali para convertir el sustantivo en un adjetivo. En ese sentido, cabe preguntarse si es real que algunas personas están fuera de la sociedad y deberían ser incluidas. ¿Cómo puede tener lugar realmente esta división interior-exterior? En términos concretos, toda persona constituye una sociedad. Todos somos miembros de la sociedad. La única diferencia
es que muchas personas participan de formas muy desfavorables. ¿Cuáles son sus categorías y cómo se vinculan los ejes? Las tres categorías que el modelo propone son reconocimiento, distancia y vulnerabilidad. A su vez, en cada una de ellas se da una vinculación entre tres ejes. Ellos son personas con discapacidad, sociedad y Estado. Analizar la dinámica de estas relaciones nos brindará los elementos necesarios para comprender el viraje propuesto. Con respecto al reconocimiento y al eje persona, consideramos que la misma persona con discapacidad debe realizar un proceso de autorreconocimiento y reconocimiento de sus capacidades y sus limitaciones. La posibilidad de hacer todo lo que se desea no es real, por lo tanto, tampoco lo es la limitación absoluta. Es necesario descubrir y redescubrir los talentos, los sueños y las aspiraciones de cada uno. Esto llevará al autorreconocimiento, al autorrespeto y la autoconfianza. Además, el empoderamiento de las personas con discapacidad supone no solo que sean conscientes de sus derechos, sino que ellas mismas conozcan y cumplan sus derechos dentro de las sociedades democráticas de las cuales forman parte y que al menos discursivamente son reguladas por leyes. Empoderarse es reconocerse como miembros activos de la sociedad y asumir las responsabilidades. En la relación reconocimiento-sociedad, es esta última la que debe valorar a las personas con discapacidad como parte de la misma. Ellas la conforman y son miembros de la diversidad que la caracteriza. Reconocer a las personas con discapacidad requiere visibilizarlas y eliminar cualquier barrera que impida su accesibilidad de cualquier índole. Para Honneth, el Estado está obligado a reconocer a las personas con discapacidad, no solo discursivamente en las leyes, lo que él llama reconocimiento ideológico, sino en las prácticas y políticas concretas, es decir, un reconocimiento legítimo. La categoría de distancia, en su relación con el eje persona, hace referencia a la brecha que se ha concebido a lo largo de los años y de la historia, también reflejada en los modelos anteriores, por la cual las personas con discapacidad son analizadas, miradas y hasta incluso empoderadas como si fueran algo aparte de la sociedad, como si no la conformaran. El viraje es entender que las personas con discapacidad están en y dentro de la sociedad, y no por fuera. Son personas entre la sociedad. No asimilar esta concepción implica otorgar poder a unos sobre otros, a quienes están y son la sociedad sobre las personas con discapacidad, para decidir si son o no parte, o cuándo serlo. Aquí, las categorías de distancia y reconocimiento reconcilian la concepción errada dentro-fuera. En la relación distancia-estado, lo que viene a ponerse en cuestionamiento es el paso que hay que hacer entre lo meramente discursivo y lo materializado. Cuando hablamos de distancia, nos referimos a la necesidad de un Estado que cumpla, a través de políticas públicas, y haga cumplir las leyes que rigen la vida en sociedad, en especial en sociedades democráticas. La categoría de vulnerabilidad, que generalmente es asociada a nivel sociológico a grupos vulnerables, creemos que aplica a todas las personas, como característica constitutiva de su ser. Por lo tanto, no existe un castigo divino por nacer o adquirir una discapacidad. Tenerla no es un error, y mucho menos aún está asociada a la imposibilidad de hacer aportes a la sociedad. Todo ser humano es vulnerable en diferentes dimensiones y marcos. De hecho, biológicamente,
todos nacemos y morimos. La relación vulnerabilidad de Estado se hace palpable cuando las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad ante un Estado que no responde a sus demandas y sus necesidades como ciudadanos. ¿Cuáles son las implicancias del modelo? La noción de responsabilidad en el autoconocimiento y como parte del empoderamiento requiere que la persona con discapacidad pase por sí misma por un proceso de reconocimiento y autoconocimiento para comprender lo que puede y lo que no puede hacer, es decir, cuáles son sus habilidades, fortalezas y potencial, y cuáles son sus debilidades y limitaciones. La posibilidad de mirarnos a nosotros mismos con verdad y honestidad nos evita frustraciones. Al mismo tiempo, el autorreconocimiento es también cumplir con sus deberes. Para que las personas se reconozcan a sí mismas, primero deben reconocerse como protagonistas de sus acciones, y esto implica ser responsables. Aquí coincidimos con Paul Ricoeur, quien destaca la experiencia reflexiva del sujeto en cuanto a su responsabilidad, su capacidad para actuar y hablar sobre su identidad narrativa, su dependencia de la memoria y la expansión de sus capacidades. En referencia a lo expuesto, podemos decir que el autoconocimiento requiere la presencia de otros, el reconocimiento mutuo, es decir, se unen identidad y alteridad. Anclarnos en el paradigma de la inclusión significa aceptar que hay un poder sobre los demás, sobre los que están por fuera y deben ser incluidos. Conocerlos como individuos que forman parte y conviven en la sociedad será el paso hacia una verdadera convivencia donde la diversidad se entienda como intrínseca y donde todas las voces estén legitimadas. La vulnerabilidad como categoría de reconciliación. Es necesario enfocar la categoría de vulnerabilidad como constitutiva del ser humano y no solo como resultado de las desigualdades y luchas por el reconocimiento que no han llegado a un consenso. Para nuestro modelo, la importancia de la categoría de vulnerabilidad es poder entenderla como una posibilidad de y como constitutiva de las personas. Podemos decir entonces que es necesario reconocer a las personas más allá de sus limitaciones, pero con ellas. Es importante mirar a las personas con discapacidad primero como personas y con sus potencialidades, llamarlas por su nombre y como miembros activos de la sociedad. Ello también implica comprender que todas las personas son dignas por ser personas y que su dignidad no está relacionada con una matemática de las capacidades, sino con el hecho de nacer, crecer, convivir y descubrirse como parte de un contexto en el que todos podemos aportar valor. La contribución de la fenomenología de los ENTRE a nuestro modelo. Una de las propuestas fundamentales del modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad es su invitación a pasar de la inclusión al reconocimiento de las personas con discapacidad como parte constitutiva de la sociedad. Son sociedad, no deben difuminarse en el conjunto de la sociedad. En este cambio de paradigma, el aporte de Miriam Barrera Contreras con su fenomenología de los ENTRE es pertinente a nuestro análisis. Podemos decir que las personas con discapacidad viven entre la sociedad, en medio de la sociedad y no en ella. En ese sentido, el concepto de ENTRE se aproxima pero no fusiona a los individuos. Permite a las personas mantener la distancia adecuada. Las personas con discapacidad están entre la sociedad, aunque discursivamente se los mira y se los trata como si estuvieran afuera de ella, y se cree que el deber de la sociedad, que las excluye, y del Estado, es incluirlas. Pero como dice claramente Barrera Contreras, la mediación se da entre lo individual y lo colectivo. En la misma línea, nuestro modelo sostiene que el reconocimiento también involucra a las personas con discapacidad. El necesario papel activo del Estado. Este punto subraya que el Estado, como agente de los derechos de todos los ciudadanos, sin excepción, debe asegurar
los mecanismos para eliminar la distancia entre la regulación de una ley y su efectiva implementación, así como también monitorear las acciones y sus resultados. En ese sentido, nuestro modelo propone 4 pasos para un reconocimiento legítimo efectivo y no solo ideológico, siguiendo a Honneth. 1. Regulación de la ley. 2. Políticas públicas que conviertan una ley en acciones concretas a través de programas y proyectos. 3. Monitorear y evaluar el impacto de esas políticas públicas. 4. Transparencia de datos, es decir, acceso público a los resultados de dichas evaluaciones. Para que el nuevo paradigma esté vigente, es necesario disminuir la brecha entre el reconocimiento ideológico y legítimo por parte del Estado. También es importante promover el autoconocimiento de las personas con discapacidad, tanto de sus capacidades como de sus limitaciones, de sus emociones, de sus derechos, de sus responsabilidades, promoviendo siempre su empoderamiento, estando entre la sociedad y no por fuera de ella. Por último, es necesario mirar la vulnerabilidad como parte de ser personas. Proponemos por eso pensar las limitaciones como límites con contenido, es decir, como desafíos con oportunidades reales y como posibilidad de diferenciación y de autenticidad. Cuando comprendamos el valor del reconocimiento, podremos lograr una plena convivencia, donde entre todos sumemos en el entre de la sociedad. Fundación Por Igual Más. www.porigualmas.org